¿Cuál es el papel del abogado Jacobo Teijelo? ¿En calidad de qué viene? Yo creo que todos los aspectos relativos más a la estrategia de defensa, pues en los próximos días vamos a poder concretároslos y por lo tanto pues voy a poder contestar a todo esto en los próximos días. Pues si no puede ni contestar es que el que manda es Jacobo Teijelo. Es muy sencillo, ¿verdad? Si el que se supone que es el responsable de la estrategia jurídica y de la defensa es incapaz ni de contestar porque la estrategia la tiene que pactar con otro y ese otro es Jacobo Teijelo, ¿quién manda? Pues Jacobo Teijelo. Bien, ¿quién es Jacobo Teijelo? Jacobo Teijelo es la persona que aparece retratada como el abogado de la cloaca. ¿Por qué? Porque estaba en algunas de las reuniones, porque interviene. ¿Y con quién interviene? Con Leire Díez, con algunos de los empresarios que estaban allí. ¿Y por qué? Pues porque Leire Díez había pedido que tenía que estar y formaba parte de ese equipo A, por decirlo de alguna manera, que por debajo de quién estaban, de Santos Cerdán, la misma persona que en estos momentos está en prisión en Soto del Real. Ahí también estaba en el grupo Pérez Dolcet, había otros, sí, pero la estructura era Santos Cerdán, Leire y por debajo jurídicamente Jacobo Teijelo. Y Jacobo Teijelo resulta, ahora les vamos a dar todos los detalles, que se ha dedicado a visitar sistemáticamente él o responsables de su despacho, tiene un despacho de abogados, se han dedicado a visitar permanentemente a Santos Cerdán. ¿Para qué? Es obvio, ¿verdad? Para tenerlo controlado. Bien, ¿y quién puede dar esas órdenes? ¿Quién estaba por encima de Santos Cerdán? Pues un tal Pedro Sánchez. ¿A quién protegían? A Pedro Sánchez. ¿Dónde se reunían? En Ferraz. ¿Cuándo lo hicieron? Un día después de la carta del presidente súper enamorado. Tan enamorado que estaba preparando una cloaca. ¿Para qué? Para ir contra jueces, contra UCOs, contra periodistas, contra fiscales que hicieran su trabajo. En concreto, Fiscalía Anticorrupción. Bueno, Miguel Ángel Pérez, que sigues con nosotros, Carmelo Jordá también. Vamos a ir viendo qué es lo que está pasando. Porque es evidente que alguien ha tenido que dar la orden de acordonar y salvar al soldado Cerdán. Y solamente hay uno que la pueda dar. Miguel Ángel, te lo pregunto, ¿tiene miedo de lo que puede hablar? ¿Tiene que salvarle por todo lo que sabe? ¿Lo necesita porque forma parte del corpus principal de coordinación suya, no solamente de todas las presuntas tramas que estamos viendo, sino también de la negociación con proetarras, separatistas, golpistas y demás? Totalmente, yo creo que ha habido una operación para tener controlada a Santos Cerdán. Lo primero que hay que recordar esa famosa reunión en Ferraz, ¿no? Cuando él decidió dejar el escaño del PSOE, etcétera, etcétera, ahí no sabemos qué se pactó. Es verdad que llamó mucho la atención y sorprendió a muchos que Santos Cerdán cogiera a un exdiputado de la CUP como Benet Salellas como abogado suyo. Recordamos que Benet Salellas había defendido en el 1O, por ejemplo, a Jordi Cuixart, y eso sorprendió mucho, ¿no? Y que de repente la cloaca del PSOE, a través de su brazo de letrados, que en este caso lidera Jacobo Teijelo, empezara a visitar en la prisión a Santos Cerdán, ya era muy extraño, ¿no? Ya era muy extraño, y que días después se conociera que efectivamente se unía al equipo de Benet Salellas, el propio Jacobo Teijelo, el abogado de la cloaca, para defender a Santos Cerdán. Yo creo que aquí no se cortan, ¿no? O sea, hace 5 minutos estaban discutiendo que formaban parte de una cloaca y 5 minutos después está visitándole y exigiéndole a Benet Salellas, que es el abogado, quita un poquito que aquí viene la Guardia de Corps. O sea, es que no se cortan un pelo. Totalmente, yo creo que ya van a calzón quitado, les da igual todo, no se cortan un pelo, y efectivamente pues estamos hablando todo el día del abogado de la cloaca, y de repente el abogado de la cloaca se pone a defender a Santos Cerdán, que obviamente Santos Cerdán ahora mismo entiendo que para Pedro Sánchez es clave tenerle tranquilo, tenerle defendido. No sabemos si le están pagando también la defensa, ¿no? Salía en algún medio de comunicación esa posibilidad de que le estén pagando la defensa a Santos Cerdán para tenerle tranquilito. Y luego encima las noticias que nos llegan de Santos Cerdán es que está encantado de la vida en Soto del Real, que los presos se han hecho colegas suyos, que se ofrecen Lo entiendo. a pagarle. Claro, cada oveja con su pareja, yo lo entiendo. Está en su ambiente, ¿no? Claro, normal. Que le ofrecen incluso pagarle el corte de pelo con paquetes de tabaco para que él ni pague, o sea, está encantado. Bueno, pues de momento se va a quedar todo el veranito en Soto del Real. La Arcadia feliz, a mí hemos descubierto. Me da mucho la atención que el día que estaba discutiéndose si se le da la libertad condicional o no, se hacía saber también, a través de las filtraciones comunes, que eso, que estaba feliz. Digo, pues entonces, ¿para qué quiere salir? Totalmente, ¿por qué no dejar de pedirlo? Sí, está el tío encantado, dejadle allí ser feliz, coño, no sé. Sí, oye, cada uno lo suyo. A ver, claro, no se cortan un pelo, es cierto, y están desesperados, es cierto, pero es que Santos del Real está, lo estamos comentando, feliz. Has dicho Santos del Real. Entiendo Eso la unión de bien, conceptos. Sí. Santos Cerdán está, en Soto del Real. Es decir, el secretario de organización del PSOE, hasta hace pelín más de un mes,
está en la cárcel. Ya. Entonces, claro, a partir de aquí, claro, todas las medidas tienen que ser desesperadas y todas las medidas lo son. Y ya no hay necesidad de disimular, porque ¿qué van a disimular si está en la cárcel? Desde luego, Santos Cerdán, insisto, lo ha dicho el Supremo, era el cabecilla de la trama, es el que lo sabe todo, es probablemente el que lo ha organizado todo desde antes del Peugeot como mínimo, o desde el Peugeot. Entonces, Hay operaciones previas al Peugeot. por eso, quiero decir, es la clave de todo. Y claro, el día que Santos Cerdán, le dé por hablar, es que puede ser la hecatombe absoluta. A este paso que sepas que van a cambiar el nombre de la prisión. Ya no va a ser Soto del Real, sino que va a ser Santos del Real. En homenaje al recluso que más a gusto estaba. Claro, el señor del dominó, se lo pasa que no veas. Bueno, atención porque se lo pasan también, están todos tan tranquilos, que esto es maravilloso, de verdad que vaya cuentos chinos que nos cuentan. Que resulta que, escuchen este audio, Koldo tiene material para amenazarles. De hecho, para amenazar a Santos Cerdán. A lo mejor tienen miedo a algo de esto, ¿verdad? Necesito que me veas 5 minutos. O me ves 5 minutos la semana que viene, o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas, de justo, de Acciona. Y tiene una grabación de Santos Cerdán, que no la conocería Pedro, el amigo Pedro. ¿Quién puede ser Pedro? Quizás es Sánchez, ¿verdad? Bien. Y no lo conocía. ¿Qué pasa? Que lo mismo que Santos Cerdán estaba acusando a Koldo y Ábalos de que tenían sus particulares circuitos de empresas y que si les tocaba un 10% aquello se había despiporrado y no era un 10, se había convertido en un 60, en un 70, váyase usted a saber. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Santos Cerdán tenía algo parecido y no lo sabía Pedro Sánchez. Aquí esto se había convertido en vamos a estirar todos de la teta de la vaca hasta que se quede totalmente seca. O sea, en eso se había convertido, ¿no? Bueno, simplemente un dato, Carlos, él habla de esa grabación que no ha aparecido, pero es que la UCO incautó 10.000 gigabytes de memoria y solamente hemos conseguido la parte que trasladaba a las partes personales en la causa, que son 8 gigas. O sea, de 10.000 solo conocemos 8 gigas de todos los audios que guardaba el señor Koldo García. O sea, imaginaos... O sea que hay material por ahí. Imagina, todo eso lo está ahora analizando la UCO, pero todavía no se ha trasladado a las partes. O sea, solo sabemos 8 de 10.000 gigabytes de todos los audios y grabaciones que atesora el señor Koldo García. Son años de grabaciones, muchos años de grabar a todo el mundo y de haber estado con todo el mundo, Es que, de tener acceso absoluto. Esto que estás diciendo, vamos a ver, nosotros estamos escuchando en estos momentos y descubriendo los audios que Koldo ha puesto aquí, ¿vale? Aquí los tenéis, señores de la Guardia Civil y de la UCO, lo que estaba diciendo Miguel Ángel Pérez, cuando el material es muy superior. Nos tenemos que creer que solamente grababa conversaciones, porque hemos visto ya algunas, por ejemplo, de un espionaje a gente del Partido Socialista en Navarra, porque querían avisar de las pifias que organizaban en las primarias Pedro Sánchez y su gente, ¿vale? Y querían avisar a Susana Díaz. Y querían dejarle claro que estos señores, y de hecho, según decían ellos, tenemos material para tumbar a todos, Santos Cerdán, María Chivite, Pedro Sánchez, ¿vale? Y aquello lo debieron anular. Consiguieron frustrar aquella operación de pseudolimpieza en las primarias, vaya usted a saber lo que hacían los del otro lado, pero que querían avisar a Susana Díaz. ¿Nos tenemos que creer que solamente espiaban a estos focos que hemos descubierto? O como dice Carmelo, resulta que a lo mejor están espiados empresarios, están espiados otros políticos de los que de momento no sabemos nada, están espiados, yo qué sé, familiares de políticos. ¿Nos tenemos que creer que solamente es de lo que Koldo García Izaguirre ha dejado así dispuesto para que se lo encuentre la UCO? Es que creo que ríete del comisario Villarejo. Por ahí voy, O sea, por ahí voy. Villarejo estuvo durante años grabando y Koldo García ha hecho lo mismo. Y solo sabemos una pequeña parte de todos esos audios porque obviamente... ¿De qué años son los audios? Pues por lo menos hay audios de hasta los que sepamos, porque hay una Exacto. parte que todavía no sabemos, pero del año 2018-2019. Estamos en el 2025. Y yo tengo la impresión de que podría haber también de antes, o sea, porque obviamente... Tema primarias... Claro, tema... o sea, que estamos hablando de muchos gigas, o sea, son 10.000 gigas y solo conocemos 8. Y fíjate en esos 8 gigas lo que ha aparecido y qué es lo que puede aparecer ahí, ¿no? Yo creo que también esa ha sido un poco la estrategia que a mí me da la impresión que han hecho desde el Supremo, desde la UCO, desbordados. Los 10.000, Miguel Ángel, los 10.000 están a disposición de la UCO. Los tiene la UCO y los están analizando. O sea que va a salir todo.
En teoría tienen que expurgar, verlo, pero es que imagínate 10.000 gigas, ¿cuántos archivos de audio serán? A ver, es una locura. Es que el audio pesa poco, es que es una auténtica barbaridad. Bueno, es una no, barbaridad. por eso, sí. Son horas y horas y horas de grabaciones. Y insisto, tenemos un poco la imagen de Koldo, el señor el portero de Puticlub, que andaba así como en los bajos fondos, pero ha estado con todos, pues lo que te decías, a nivel empresarios, a nivel, bueno, es que uno de los audios decía que vengo con el presidente de Ecuador. De hecho, era uña y carne con Santos Cerdán, de hecho diseñan, y Víctor Aldama siempre ha dicho que quien diseñó la incorporación de Koldo García Izaguirre como persona, como R2D2, que fuera siguiendo a José Luis Ábalos, que no fue Santos Cerdán, que fue Pedro Sánchez. Eso siempre lo ha dicho Víctor Aldama, y tiene toda la pinta, porque evidentemente para ellos José Luis Ábalos era una persona que necesitaban, era la persona dentro del partido, Pedro Sánchez era un outsider ascendido de forma muy rápida, que quieren que les diga, ya les hemos mostrado en otros programas a lo mejor por qué ascendió tan rápido, ¿verdad? Porque estos negocios del suegro ofrecían mucha información, y a lo mejor va y resulta, como decía Villarejo, que ha utilizado esa información para ascender, quién sabe, ¿verdad? Saunas y prostíbulos dan para mucha información, como decía Villarejo, información vaginal, éxito garantizado, ¿vale? Pues debió ser un éxito garantizado, ¿vale? Pero todo esto formaba parte de un todo, y en ese todo quien mandaba era Pedro Sánchez, no era Ábalos, y le pusieron a Koldo García Izaguirre para tenerlo controlado, a Ábalos, y de hecho hay un momento en el que empieza a rivalizar Koldo García Izaguirre con Santos Cerdán, momento en el que se enfadan, lo que quiere decir que el peso de Koldo García Izaguirre, como decía Carmelo, no era el de un asesor, no era el del antiguo portero de un vertedero, no era el del antiguo portero de un prostíbulo, no es verdad, era el de una persona con un mando en plaza brutal, brutal. Pero bueno, vamos a seguir escuchando, porque ¿con qué estaban coordinados? Con una unidad de espionaje que ya la conocemos, se llama Cloaca. Bien, pues Leire Díez decía cosas como estas, y todos estos estaban coordinados con Santos Cerdán. No me extraña que tengan miedo, porque si Koldo García Izaguirre les ha grabado a algunos de estos hablando de las operaciones sucias y marranas que estaban haciendo, a lo mejor tiene información muy golosa, ¿eh? Porque como aquí hay tanta economía colaborativa de tanta gente fastidiada, igual ya hay cosas por otro lado, ¿sabes? Entonces lo que se trata tampoco es de que todo el mundo haga todo, sino de que todo el mundo complemente lo que ya tiene otra gente, no hay que volvernos locos, ¿vale? Es una cosa que te voy a decir que es fundamental y se llama coordinación, que ya hay cosas y porque no tiene ningún sentido que todos ataquemos a la misma cosa. Claro, ¿y a qué se referían? A que lo importante era acabar con el teniente coronel Balas. ¿Quién es el teniente coronel Balas? El responsable de todas las investigaciones que acechan en estos momentos al entorno más cercano de Pedro Sánchez. Es el responsable de la UCO de las distintas investigaciones, Miguel Ángel. Es decir, cuidado, porque si Koldo no solamente dirigió sus grabaciones hacia, vamos a ponernos en el caso, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, etcétera, sino que a lo mejor dirigió sus grabaciones, váyase usted a saber, a lo mejor incluso hasta el propio Pedro Sánchez, a lo mejor, oye, por supuestísimo, a la cloaca. ¿Y qué ocurre si tiene grabaciones de la cloaca diciendo a por quién van el material que tienen, cómo han espiado a algún juez? ¿Qué ocurre? Esto salta por los aires, claro. Absolutamente, yo creo que eso es una bomba de relojería, yo creo que por eso también la UCO está siendo muy prudente, solamente se han trasladado a las partes por parte del Tribunal Supremo esos 8 gigas, pero aquí la cuestión es clave, la fecha en la que Koldo empezó a grabar, porque yo que he estado ya horas viendo los archivos, hay archivos de 12 horas, que no graban nada, simplemente hay silencio, hay archivos en los cuales se graban reuniones, encuentros, es decir, este hombre se despertaba y se ponía a grabar. Entonces, si desde antes de 2018 empezó a hacer eso, tiene que haber grabaciones con Pedro Sánchez sí o sí, porque hay que recordar que según Víctor Aldama, lo primero que dijo la Audiencia Nacional es que Koldo era hombre de Pedro Sánchez, no de Ábalos, hombre de Pedro Sánchez. Y se está confirmando. Y se está confirmando, y hay que recordar que según el testimonio de Aldama, le llegó Koldo y le mostró su sorpresa por el hecho de que le pusieran en transportes con Ábalos y no en presidencia con Sánchez. Con lo cual era un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, era un hombre de Pedro Sánchez, y si Koldo empezó a grabar antes del 2018, cosa que no podemos descartar a día de hoy, tiene que haber grabaciones con Pedro Sánchez, seguro, porque este hombre grababa todo. Y Koldo se siente amenazado, ¿eh? Escuchen a Koldo. Que te mando matar yo mañana. En Brasil con 1.000 euros, ¿vale? Con 1.000 euros se vienen y los chicos te pegan un tiro y te matan. Desgraciados y desaparecen. Tú vuelves a amenazar a mi amiga, verá qué te hago. Puto, pringao. Un nivelazo. Koldo se sentía amenazado. Hablan de que por 1.000 euros te llevan allá 2 personas y te vuelan la cabeza.
Koldo hablaba de un mensaje que había hecho llegar a través de Óscar López y de Antonio Hernando a Pedro Sánchez, cuando se da cuenta de que le han cortado el hilo, año 2023, cuando se da cuenta de que ya no es el príncipe, no, ya ha caído en la escala, ya no interesa porque se dan cuenta, porque recibían chivatazos de la investigación, porque la UCO, los pobres están trabajando contra todo, son 60 personas de los 200 que son en esa división, en ese área, 60 asignados a casos de corrupción, a todos los casos de corrupción que vemos, por cierto, encima sin equiparación salarial, porque cobra más un mozo, déjenme que meta la cuña publicitaria, pero es que es la puñetera realidad. Bien, amén de todo eso, con determinados, digamos, mandos suyos que a lo mejor no son muy colaborativos, ahora que se habla tanto de esta economía colaborativa. Y encima va y resulta que tienen que tener trabas impuestas por Fernando Grande Marlaska para no poder acceder a la información de prisiones. Y encima tenían una red de chivatazos, a través, por ejemplo, de un comandante, Rubén Villalba, que iba soplando a los malos lo que hacían los buenos. Vale, pues en medio de todo esto, va y resulta que nos tenemos que encontrar con que, y lo ha dicho Koldo directamente, hay un momento en el que se da cuenta de que le han cortado la información porque tienen información de que les están siguiendo, y él dice, y él es el que narra esta conversación, el mensaje llegado directamente de Pedro Sánchez, dice: Pedro Sánchez me quiere muerto. A ver, yo repito, estoy convencido de que ese me quiere muerto es un muerto profesional, pero chico, es que empiezan a hablar con una alegría de muertes que estos que tergiversan todos los audios, la famosa historia del capitán Bonilla, de la Guardia Civil, que se iba a poner gomado seco en un coche y habían cortado y manipulado por completo los chats, a ver, un poquito de tranquilidad, porque aquí, si hay dudas de cuál es el trato, es en el otro lado, no es en el lado bueno. Hay una cosa que yo creo que va a ser importante, y es el hecho de que, como comentábamos antes, Santos Cerdán parece ser la persona a la que hay que salvar en este momento. Pero, claro... Por lo que tiene, por lo que guarda. Por lo que sea, que es por eso, pero la cosa ha llegado a tal punto, esto ha llegado ya, la marea ha llegado tan alta, que va a haber que sacrificar a alguien. Es decir, no puedes salvar a todo el mundo, va a haber personas a las que sacrificar. Desde luego, Koldo es una de esas personas, está claro, y él parece que se está dando cuenta, y yo incluso diría que Ábalos quizá también lo sea. Y eso también puede... Los comentarios que está haciendo son de que se está dando cuenta de que a él o le han usado o le están tomando el pelo, que no quiere decir que él no se llevara su parte, sino que empieza a considerar que se llevaba menos y asume demasiada carga, totalmente. Y esto yo creo que es al final lo que acaba matando todas las redes de corrupción, que es que alguien es maltratado, para que nos entendamos, y es el que definitivamente se va de la lengua. Déjenme que les expliquemos la estrategia jurídica, que esto de verdad que es de sainete, pero bueno, es lo que se han inventado, y cuidado porque el fin que persiguen no es un fin poco letal, ¿eh? Si lo consiguen, los casos se van literalmente por el sumidero, o en concreto este caso que es el principal. Atención a lo que ha trazado, ya hemos visto esos movimientos, Jacobo Teijelo, el abogado de la cloaca, yendo a visitar a Santos Cerdán, a explicarle: chico, estate callado que te va a ir muy bien con nosotros, y si no, a lo mejor no te va tan bien. Vale, vamos allá, atención al esquema, porque el esquema busca directamente la anulación de todas las actuaciones y por lo tanto que se fuerce un archivo del caso. Sí, del caso PSOE, sí, del caso Koldo, sí, de todos estos casos que rodean al Partido Socialista. Atención a los hitos y a los hechos que han ocurrido. Jacobo Teijelo, el abogado de la cloaca, visita a Santos Cerdán, ya se lo hemos dicho, en prisión. Hay que recordar que Jacobo Teijelo era uno de los que buscaba información contra la UCO. ¿Para qué? Para parar los casos de investigación de presunta corrupción contra el Partido Socialista. 2. La cloaca quiere usar, las ha pedido ya, las grabaciones incautadas por la UCO en el registro de la casa de Koldo. Las ha pedido, de momento, en el marcador yo creo que van tropecientos mil a cero, porque lo que está saliendo no demuestra su plan o no garantiza su plan, sino que demuestra que hay más material y que hay todavía más sospechas, incluso sobre más gente. Pero lo piden para analizarlo, con un motivo. El objetivo que ellos han declarado es el siguiente, y se lo leo literalmente: comprender y estudiar las capacidades técnicas de almacenamiento, gestión y tratamiento de datos de este repositorio pretendidamente creado por el investigado Koldo García en solitario. Bien, esta es la petición oficial. ¿Cuál es la realidad? Se lo explico. Demostrar que Koldo trabajaba para la Guardia Civil sin cobertura legal. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que quieren forzar? Forzar la nulidad del proceso. Cuidado con este plan, Miguel Ángel, te lo pregunto a ti. O sea, yo sé que puede parecer un sainete, que puede parecer una locura, pero si consiguen generar dudas, si consiguen que en alguien albergue la posibilidad de que efectivamente era una especie de agente camuflado violando la ley, porque si tú tienes que estar en una investigación para garantizar la trazabilidad de la prueba, la custodia de la prueba, tienes que ser un agente de la autoridad, no puedes ser un Koldo García Izaguirre.
¿Estos señores pueden conseguir este propósito, la nulidad del proceso? Sí, completamente. Vamos a ver, ahora mismo la estrategia de defensa de Santos Cerdán pasa por un ataque directo a los audios, porque los audios son prueba clave en esta historia. Desde dos prismas. En primer lugar, cuestionar la autenticidad de los audios, decir que han podido ser manipulados, que no es su voz, que es lo que dice Ábalos también en su declaración. Y en segundo lugar, precisamente, el origen de los audios. Y en el origen de los audios, la defensa de Santos Cerdán ya en los diferentes escritos que manda el Tribunal Supremo ha dejado ya un largo apartado de esos escritos dedicado a cuestionar cómo se consiguieron esos audios y si Koldo García grabó a Santos Cerdán y Ábalos siguiendo supuestas órdenes de la Guardia Civil. El objetivo es intentar anular toda esta prueba. Hay que recordar que no sería la primera vez, ya hubo un caso llamado la Operación Guateque aquí en Madrid, de unos empresarios que conseguían una serie de privilegios y de licencias, y se pudo acreditar, después de haber sido condenados, que efectivamente uno de esos empresarios que dijo que había hecho las grabaciones por iniciativa propia había seguido órdenes de la Guardia Civil. Consiguió anular todo el caso y todos se fueron de rositas. Esta es ahora la estrategia de la defensa de Santos Cerdán. Saben lo que están haciendo. Saben lo que hacen, yo creo que lo tienen complicado y de hecho el propio magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya ha dicho, por un lado, ha encargado una pericial para justificar la autenticidad de los audios y se ha negado a dar información a la defensa de Santos Cerdán sobre las misiones que había tomado Koldo García siendo colaborador de la Guardia Civil, porque dice que eso no tiene nada que ver con la causa. Bueno, pues vamos muy rápido. Esta estrategia, además, yo creo que tiene una segunda parte, que es la hipotética llegada de todo esto al Constitucional. A este Constitucional. Totalmente. Entonces, ahí esto, digamos, o sea, si no nos sale a la primera, pues ya viene el señor el Cándido Tribunal y nos lo arregla a la Anticonstitucional. segunda. Bueno, vámonos al siguiente bloque, que va a ser el de las buenas noticias. Carmelo, tú quédate, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Resulta que las encuestas cada vez les dan peor. Cada vez les dan peor. Y cuidado, porque ellos sí que están mirando de reojillo a esto. ¿Por qué? Porque si el impacto suyo de su corrupción, de su desastre electoral, empieza a contagiar a alguno de los socios, a lo mejor alguno de los socios resulta que termina el verano pegando un chasquido con un corte de mangas. Esperémoslo. Yo tengo poca fe, pero bueno, lo cierto, y ahora se lo contamos, es que las encuestas le dan cada vez peor.